Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos todos. Creo que ya dimos pues un tiempo prudente para que ingresaran las personas que faltaban, las personas pues que estaban interesadas en ingresar hoy, acompañarnos con esta primera sesión del año y con esta nueva obra literaria que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una bienvenida para todos ustedes, principalmente a nuestros colaboradores. Hoy nos acompaña Paola Herrera, está también Lorena Bolívar y bueno, hoy nos acompaña una persona que se ha unido a nosotros en este grupo de colaboradores. Él es Michael David Vargas, entonces para él una gran bienvenida, un agradecimiento muy especial por haber aceptado nuestra invitación y bueno, muy contentos de tenerlo esta noche como colaborador. Bueno, también agradecemos la asistencia nuevamente de Julio, del señor Julio, que ya nos había acompañado el año pasado en un par de sesiones. Por acá lo veo también, entonces muchas gracias por la asistencia. También un saludo muy especial para Fernanda, que aceptó nuestra invitación para estar hoy. Lastimosamente no nos podrá acompañar en otras sesiones, pero bueno, lo importante es que está hoy acá con nosotros. Entonces, bueno, un saludo para todos ustedes, Lorena, Paola, y bueno, las personas que también nos acompañan por primera vez. Hola Nico, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias Buenas por noches, acompañarnos. buenas noches a todos. Buenas noches Buenas a todos. noches. Bueno, entonces después de este inicio, de esta bienvenida y agradecimientos, vamos a dar inicio. Esperamos pues que estén siguiendo esta gran obra que digamos que da marca una pauta y da un inicio a otras obras muy grandes, en las cuales también se encuentran obras de el autor pues, que nos da la inspiración de crear este grupo, que es Mario Mendoza. Entonces Correcto. vamos a dar inicio. Vale. Y bueno, iniciamos hablando por el autor, siempre. Entonces, este es un escritor y poeta escocés. Nació en 1850 en el seno de una familia acomodada, adinerada. Fue el hijo único del matrimonio conformado por el ingeniero Faros Thomas Stevenson y Margaret Isabella Balfour. Tuvo una infancia dura en cuestiones de salud, ya que tenía dificultades respiratorias que le provocaban intensos ataques de tos. A ellos se les sumaban diferentes pesadillas nocturnas que posteriormente influenciaron la escritura de algunos de sus relatos. Con la idea de mejorar su salud, el escritor se instala en Francia y allí se dedica a la escritura. ¿Sí? En Francia, pues también conoce a Fanny, la cual se convertiría años después en su esposa, y en el año 1883 Stevenson publica su obra La Isla del Tesoro. En 1885, pues su salud empeora considerablemente y fue en ese año cuando empezó a escribir El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Después tuvo una vida marcada por diferentes viajes y traslados y se trasladó del lugar, ¿sí? Pero en el año 1894 muere a causa de una hemorragia cerebral. Yo tenía un datico curioso referente a este, y es que fue su niñera la que le inculcó la ficción por la ficción por la lectura, contándole historias mientras permanecía en cama a causa de su continua enfermedad. Vale, entonces en esta obra, esta es una novela publicada en el año 1886, es un libro de terror e intriga en el que se pone de manifiesto un debate entre el bien y el mal, así como la dualidad del ser humano. Su origen se debe a una pesadilla del propio autor, como se mencionó antes, que pronto sobre el papel se convirtió en un clásico de la literatura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lorena. Entonces, Vale. digamos que para entrar en materia, yendo un poquito más hacia la historia del libro,
les queremos compartir esta noche un fragmento de una caricatura de los Looney Tunes. Entonces, allí retratan de una forma muy divertida, caricaturesca, pero muy apegada Específico. a la historia real, bueno, lo que ocurre en esta obra literaria. Entonces, los invitamos a ver este corto videito. Bueno, muy bien. Entonces veíamos allí cómo retratan esta historia con estas caricaturas, pues que también revolucionaron el mundo de los dibujos animados. Eso pues como un poquito para contextualizar la historia y para entrar en nuestro siguiente tema, en este tópico pues que está relacionado en nuestros personajes principales. ¿Listo? Entonces, pues allí en esta caricatura vimos a Dr. Jekyll, quien es un reconocido doctor en medicina y este también es miembro de la Royal Society, que tiene una vida acomodada y pues también vive en una casa muy lujosa. Aparentemente es una persona muy educada, muy honorable. Entre las creencias que tiene Jekyll se encuentra la de pensar que el ser humano es el resultado de la dualidad de dos fuerzas, que las dos fuerzas serían el bien y el mal. Pues todo esto lo conduce a investigar a través de un peligroso experimento para intentar diferenciarlas. En este caso, Mr. Jekyll representaría la bondad. Del otro lado tenemos a Mr. Hyde. Edward Hyde es descrito como un hombre pequeño, de tez pálida y deforme. Su sonrisa produce desagrado. Esta persona en realidad es la parte cruel y malvada de Dr. Jekyll y pues este forma parte de un experimento de Jekyll para describir la dualidad del ser humano. Entonces, pues como ustedes lo han podido leer y ver en el video, es como ese experimento para representar esas dos fuerzas que siempre se encuentran tan separadas, pero a veces como tan cerca y tan tomadas de la mano, como vimos ahorita en un fragmento que nos compartieron por el grupo de WhatsApp, que me pareció muy interesante. De pronto los que no lo pudieron ver, se los voy a compartir porque me pareció muy verídico, muy fuerte. Dice, el bien y Sí. el mal se encuentran tan cerca que están encadenados juntos en el alma. Entonces es algo como eso, es ese experimento. Quería llevar a cabo pues ese tipo de temas. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos con los temas a tratar. Como ya es costumbre, hemos sacado algunos temas relevantes de los libros. Entonces, esta vez vamos a tratar un tema como es mantener las apariencias, la falta de comunicación, la violencia y las mujeres, ¿sí? Vamos a hacer una dinámica esta vez con este libro porque pues son temas que no cierran en la primera parte, sino que muchos de ellos también los vamos a encontrar en la segunda parte. Entonces la idea de nosotros esta vez es en esta sesión hacer un abrebocas de esos temas para dejarlos como en stand-by para concluirlos realmente en la próxima sesión, ya con pues que hemos terminado de leer el libro y que sabemos que algunos de estos temas nos van a cambiar el punto de vista de lo que estamos viendo en este momento del libro a lo que vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con mantener las apariencias. Sabemos que Utterson trabaja incansablemente para evitar que su buen amigo, el Dr. Jekyll, sea arrastrado hacia los horribles asuntos de Mr. Hyde. Y Jekyll hace todo lo posible para evitar que se descubra su otra identidad, de modo que nadie sepa
de su cuestionable trabajo científico y de su comportamiento moralmente despreciable. En este momento, pues, vemos que en este punto inicialmente las apariencias, como dicen por ahí, las apariencias engañan. En el primer capítulo, Enfield desconfía de compartir su historia de la puerta misteriosa porque odia los chismes, que suelen destruir reputaciones. Del mismo modo, Utterson se abstiene de informar a la policía que Jackie es el amigo cercano de Hyde después del asesinato de Sir Danverson. En cambio, para mantener la reputación de su amigo y proteger su imagen pública, Utterson se dirige directamente a Jackie para discutir el asunto. Entonces aquí vemos que pues mantener las apariencias están pues del punto de vista pues hay un maltrato y hay un tema que debe ser tratado y que por X o por Y motivo que ya sabremos más adelante por qué lo hace, prefiere callar. Entonces, no sé ustedes desde el punto de vista de cada uno de ustedes qué puede opinar sobre el asunto, de lo que han leído. David nos va a aportar algo, acaba de levantar la mano. Buenas noches. Aportar que, digamos, la perspectiva de algo que se llama el trastorno disociativo de la personalidad. Porque yo lo abarco desde ese punto, porque digamos que lo que el doctor Jekyll tenía no era, digamos, netamente que David, te perdimos la comunicación. Sí, lo perdimos. Bueno, mientras recuperamos a David, de pronto alguien más quisiera aportar en este tema. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro Listo. siguiente tema. Si de pronto recuperamos ahorita a David, bueno, Dale. escuchamos su aporte. Mientras que llega David, vamos a seguir con la falta de comunicación. A lo Ok, largo de la novela, los personajes demuestran una incapacidad de expresarse plenamente y optan por retomar información sumamente importante, como lo vimos también relacionado con la información que por las apariencias dejamos de compartir. Por ejemplo, en el primer capítulo, Enfield afirma que no quiere divulgar el nombre de la persona que pisoteó a la niña para evitar el chisme. Entonces, volvemos, o sea, ya como vimos, son dos temas relacionados, la falta de comunicación que pues está generando un error grave y el guardar las apariencias de que pues como a mí no me gustan los chismes, yo no digo nada, pero pues aquí es importante tener claro que una cosa son los chismes y otra cosa pues la falta de información que dejemos de compartir simplemente por no querer hacerlo. Creo que ya volvió David, y Nico. ya volvió. Vamos a escuchar entonces a David. ya, perdón, estaba diciendo que, digamos, bueno, frente al tema pasado era como un trastorno psicológico que el protagonista tenía y frente a este tema yo creo que también se puede abarcar un poco el escarnio público, porque como bien sabemos hasta dónde vamos son dos personas que tienen una reputación intachable, uno como científico y el otro como abogado, hablando de los dos protagonistas. Y Enfield, pues también es un hombre de la alta sociedad, por ende, pues no quiere poner su nombre en tela de juicio contando algo que a simple vista parece pues absurdo de creer. Entonces yo creo que es más por ese lado a que haya una falta de información en sí, pero igual pues se puede contemplar la posibilidad. Muchas gracias, Michael. Listo, continuamos. Vale, regálame un momento que acaba de llegar alguien. Listo. Bueno, continuando pues como por esta misma dinámica de estas temáticas, también llegamos pues a abarcar esta que es la... Ay, llegó otra persona. Regálenme un momento, por favor.
Listo. Bueno, abarcando pues también esta temática de la violencia, eh, pues como tal esta obra contiene escenas poderosamente violentas. En cada una de ellas el culpable es Mr. Hyde y la víctima, que por lo general es un inocente. Pues por retratar algo, por ilustrar un poco, en el primer capítulo nos enteramos de cómo Mr. Hyde pisoteó literalmente a una niña en la calle a las 3 de la mañana y pues más tarde también nos enteramos que Hyde asesinó a golpes y de la nada, sin piedad, a Sir Danvers Carew. Entonces, también es una obra que pues por tener una dualidad del bien y el mal se ve manifestado en todas estas temáticas que estamos tratando, principalmente en la violencia, que la violencia, diría yo, es la que conduce a otras acciones. Entonces, pasamos a otra temática. Bueno, otra de las temáticas que vemos son el tema de las mujeres, ¿sí? Sabemos que en todo el libro el tema de la mujer pues es una referencia muy mínima y también vemos que cuando hacen referencia a ello no hacen referencia de una buena manera, sino que de una manera presentándolas como débiles y pues no es así. La primera mujer de quien leemos es la niña, que ya sabemos que fue maltratada y que fue pues de cierta manera violentada por el doctor. ¿M? Y la otra es la empleada de servicio, también que al ver pues que como presenció de cierta manera el asesinato, también es por debajeada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en el momento en que se escribió el libro, pues no existía nada de los derechos de la mujer, no había tampoco la igualdad de género, tampoco un ejemplo, los derechos de los niños. Entonces, como que, pues por eso también, aunque no es la forma de justificar la violencia contra las mujeres, pues en ese momento, pues como que por debajear una mujer, pues no era como de tal manera, pues más o menos, simplemente lo hacían y ya era también parte cultural. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna opinión de los 4 temas que tratamos en el día de hoy, que les recuerdo que fue mantener las apariencias, la falta de comunicación, la violencia y las mujeres. Pau, yo quiero decir algo. Hay una versión precisamente de este libro tomada como una película. Sí, en esa película precisamente toman a Mr. Hyde como versión de una mujer, ¿sí? Como versión de una mujer. Es muy buena la película, está en YouTube. Y esta hace referencia a que la mujer es la que se quiere apoderar del cuerpo de Edward, ¿cierto? Entonces, pues en ese caso, mira que relaciono un poco lo que tú dices y es que no hace en esta obra no hace referencia a las mujeres y si lo hace, las, las trata o pues las toma de una manera pues no muy adecuada, creería yo. Pues como ¿Cómo tú se llama la dijiste, película, Lorena? está así como el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ah, Así ok. está. Vale, Pero gracias. entonces es la versión como entre, o sea, el cambio que hace Edward, pero con siendo versión de Hyde una mujer, ¿sí? Y una mujer malvada, o sea, no cualquier mujer, sino una mujer que, igual que en esta obra, se ve que ella también maltrata a personas, sí, o sea, son violentadas por ella. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar un aporte hasta lo que hemos hablado hasta el momento? Listo, muy bien. Continuamos No, pues entonces. como Ah, bueno, vamos a varias escuchar por veces, acá. varias veces lo ha expresado el maestro Mario Mendoza, yo creo que la dualidad del ser humano y esas múltiples eh, facetas del ser humano en temas morales, éticos, políticos, ¿no? Hacen que forman a la persona, ¿no?
pues fue la primera vez que se empezó a hablar de esa dualidad del bien y el mal. Sin embargo, al hombre lo conforman sus distintas personalidades, ¿no? Académicamente si uno se comporta de una forma, en el hogar se comporta de otra, en el trabajo se comporta de otra forma, y esos tipos de comportamientos son los que hacen que pues, el ser humano sea único, ¿no? Muchas gracias, Jefferson. Sí, totalmente de acuerdo. No tenemos los mismos comportamientos en todo lugar. Eh, y bueno, es por naturaleza humana, ¿cierto? Ni con todas las personas, ni en todos los lugares, porque pues además de esto, todos los contextos son diferentes y pues para ello hay un comportamiento acorde a cada uno. Muchas gracias, Jefferson. Hola. Otro punto, y se da en el primer capítulo, de pronto haría falta o colocarlo en alguno de los componentes que ustedes a bien nos están mencionando, es cómo en ese entorno, pues ya se le daba una total relevancia al dinero, ¿no? De hecho, la forma como arreglan el caso de la niña fue con un cheque y una silla, ¿no? Así es. Y pues se pagó, a pesar de que pagaba Dr. Jekyll, pero firmaba Mr. Hyde. Pues igual el caso quedó así y pues así se arreglaron las cosas, ¿no? Sí, así es. Que no está tan alejado de la situación actual. No, De no la tan realidad. alejado, sino que no está alejado. Ahorita cómo se solucionan los problemas también con dinero. Podemos ver un claro ejemplo, respetando obviamente temas culturales y todo esto. Hace muy poco vimos el tema de una niña indígena que fue violada por, por soldados y pues viendo las noticias o bueno, los medios de comunicación, algunos también amarillistas, que sacaron a la mamá y no estaba su mamá preocupada por la salud de su niña, por la salud mental de su niña, sino para, bueno, cuánto me van a pagar, cuánto me van a dar, todo fue tema monetario. Nunca salió la mamá a decir, venga, ¿quién me va a ayudar con el tratamiento psicológico de mi hija? ¿Sí? Culturalmente se sabe y no es secreto para nadie que las comunidades indígenas venden a sus niñas al mejor postor, ¿sí? O sea, yo como primo, como hermano, como papá, puedo vender a mi hija a cualquier persona, pero como dice, como el mejor postor. Entonces, miren que, pues démonos cuenta que esto no ha cambiado para nada, que no sea tan público. No quiere decir que hayamos evolucionado en el tema, ¿sí? Y así muchos casos, muchas madres, muchos padres todavía siguen vendiendo a sus hijos eh, y muchas veces es que tengo hambre, entonces vendo a mi hija porque tengo hambre. Nomás el trabajo infantil, o sea, ir a salir a la calle y que todo el niño te venda una bolsa, te venda un dulce y tú lo compres, estás patrocinando el trabajo de ese niño y estás patrocinando la violencia contra ese niño. Entonces, no hemos cambiado y creo que nos falta mucho para cambiar. Bueno, muy bien. Antes de darle paso a Michael, vamos a escuchar a Fernanda, ¿listo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una perspectiva ante la dualidad del ser humano y no sé si solamente sea yo o alguien más lo comparta. Y es que realmente yo pienso que somos una sociedad que estamos criada en Latinoamérica a punta de novelas. Es decir, desde muy pequeños siempre vimos que María Guadalupe era la pobrecita, la buena, la que siempre le pasaban las cosas malas, pero finalmente ella, entre su lucha perfecta, lograba quedarse con Mario Fernando, que era el protagonista de la novela, y Roxana siempre tenía que ser la mala. En ese transcurso de crianza que hemos tenido a punta de novelas, a nosotros nos metieron en la cabeza que el ser humano solamente puede ser bueno o malo, que no existe un punto medio, y eso es terrible. Primero porque nosotros tendemos a juzgar a las personas en una primera imagen. Tú la encasillas, le dices si es buena o si es mala, pero jamás nos tomamos como el tiempo de ver
que si yo puedo ser buena para alguien, también puedo ser mala para alguien, que en algunos aspectos de mi vida yo puedo ser muy buen ser humano, pero en otros aspectos voy a ser un muy mal ser humano. Entonces, pienso que desafortunadamente la sociedad, diría yo que latinoamericana, nos criaron así. El bueno es malo, pero nunca nos dijeron, oiga, ojo, usted tiene una dualidad, usted tiene un momento para ser bueno y hay momentos en los cuales usted será malo ante los ojos de otra persona. Dicho en otras palabras, el lobo feroz siempre será el malo, siempre y cuando Caperucita sea quien cuente la historia. Y pienso que eso es un choque llevándola a la realidad de hoy en día muy fuerte. No solamente se habla, y no sé si alguna vez lo compartía con alguien, todo el mundo habla de la violencia del Estado contra la mujer, la violencia del hombre contra la mujer, pero hay otra violencia que es mucho más fuerte, que es la violencia entre mujeres, que es una violencia silenciosa, de la cual pienso yo que se escudan o nos escudamos en porque las mujeres somos la parte buena, somos el corazón de las situaciones, pero debajo de eso, entre mujeres se teje una violencia muy fuerte, donde las mujeres sobre todo encasillamos muy rápido a los demás y a las demás, y si tendemos a destruir, podemos hacerlo de una manera muy silenciosa, pero muy dolorosa, y lo digo en experiencia personal, tanto que a mí me pudieron llevar a una clínica a estar hospitalizada 2 meses por un ataque de ansiedad, por esa misma violencia, que no fue ni del Estado ni de los hombres, sino fue violencia psicológica entre mujeres. Muchas gracias, Fernanda. Gran aporte, de verdad. Ese fue un tema que tocamos en el libro de Scorpio City, que está, digamos, muy afín a ese tema de las mujeres, bueno, del feminismo en cierta medida. Entonces, muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Michael, que se la debo, bueno, entre otras cosas, estábamos planeando este encuentro para que durara más o menos 40 minutos. Ya no tenemos la cuenta pro que teníamos el año pasado, que no tenía límite de tiempo. Estamos buscando una alternativa pues para tener una cuenta sin complicaciones, ya sea de Zoom o de otra, pues de otra cuenta, de otra aplicación o programa. Entonces, nos quedan en esta llamada un minuto con 45 segundos, ¿vale? Entonces, cuando ya nos dé el fin, pues volvemos, ¿listo? Estamos 12 personas en el momento, entonces los esperamos 2 minuticos para iniciar o antes si ya están las 12 personas, ¿listo? Entonces, mejor voy a darle final a esta llamada, volvemos y escuchamos a Michael para continuar con la sesión, ¿listo? Ya nos vemos. Vale, 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 gracias. Gracias. Y género somos aún más violentos, porque los hombres entre hombres resolvemos las diferencias a golpes y las mujeres se encargan de destruirse psicológicamente hasta el punto de quizás generar traumas tan severos que tengan que ser tratados médicamente. Entonces, yo creo que para lograr esa armonía es también necesario un poco de empatía, ¿no? Y para cerrar, digamos, una analogía, y es la del yin y el yang. La yin y el yang dicen que la bondad, el lado blanco, no puede ser bondad si no tiene un poco de maldad, el lado negro. Y lo mismo el yang. Entonces yo creo que toda persona mala tiene un lado bueno y toda persona buena tiene un lado malo. Es por eso que a Mr. Hyde se le representa una persona deforme, porque la sociedad ve en la deformidad crueldad, en la deformidad de peligro. Entonces, por eso que se le relaciona y se le, digamos, ilustra de esa manera. Gracias. Muchas gracias, Michael. Sí, también como rescatando un término que estuvimos utilizando en una de las sesiones que estuvimos leyendo Scorpio City, es la sororidad.
y es lo que les falta ahorita a las mujeres. Hablábamos de este término, el cual es un neologismo que se refiere a la solidaridad que debe haber entre mujeres, o bueno, no que debe, pero que hay entre mujeres en contextos de discriminación sexual y bueno, en la llamada violencia patriarcal. Entonces, eso es lo que les falta en cierta medida. Paola. Lo que pasa es que, mira, desde el punto de vista de que las mujeres ahorita estamos supuestamente en igualdad de género, en que, en que empoderadas, como dicen algunas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los hombres, por naturaleza, arreglan un problema y se van a las manos, ¿sí? Entonces nos damos, nos reventamos, pero ya. Y al otro día pueden estar muy de amigos, que eso es lo normal. Las mujeres ahorita, ¿qué pasa? Que las mujeres estamos con el cuento de estar empoderadas, estamos confundiendo todos los temas, ¿sí? Entonces, porque yo soy una mujer empoderada, entonces yo puedo pasar por encima de los demás sin importar que nada pase. Y si es mi opinión y punto. Yo soy una mujer empoderada, yo soy una mujer feminista, yo soy una mujer que quizás lucho por mis valores, por mis derechos y demás, ¿sí? Si nosotros como mujeres, obviamente que no lo debemos hacer, nos fuéramos y nos diéramos en la cara y nos agarráramos del pelo y nos jaloneáramos con otra mujer, quizás dejaríamos la bobada y ya la forma de ver de nosotras es diferente. ¿A qué hago referencia con el tema de empoderadas? Que ahorita que no, que la mujer es muy femenina, no sé qué, pero somos femeninas cuando nos conviene, somos empoderadas cuando nos conviene, ¿sí? Entonces, cuando a mí me conviene, un ejemplo, voy en un bus y entonces, es que a mí me tienen que dar la silla, ¿sí? Entonces, como yo soy una mujer, a mí me tienen que dar la silla, yo esto, pero en el momento de ir a pelear con otra, ir a hacerle algo, una maldad a la otra, somos más terribles que los mismos hombres, ¿sí? Entonces, ese tema de feminismo, de que yo rescato, sí, obviamente hay un derecho y unos deberes, pero por el hecho de que los tengamos, no podemos ir a pisotear a las demás, que ese es el problema que tenemos. O sea, yo soy empoderada, pisoteo a quien yo quiera, a quien se me adelante y no importa. Pero entonces si a mí me dicen, venga, compórtese, no, ahí sí no puedo hacerlo, ahí sí no me gusta, ahí sí no me parece. En cambio, los hombres son más sencillos. Por eso muchas veces y en estudios ha salido que los hombres son más felices que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no se preocupan por bobadas y los hombres resuelven su tema y se acabó su problema y se acabó el tema. Las mujeres no lo hacemos así. Y nos estamos escudando también en temas hormonales, en que es que nosotras somos más delicadas, pero no lo somos, ¿sí? Y aquí, por lo menos, lo que yo les decía anteriormente, la violencia contra la mujer y que las niñas y no sé qué, listo, está bien. Yéndonos al punto de vista desde donde fue escrito que no habían derechos de las mujeres, que no habían pues nada de derechos, que solamente era demasiado machista el tema, no hemos cambiado mucho y seguimos en las mismas y las mujeres no hemos tomado los derechos de la mujer para ser realmente mejores personas, ¿sí? De no pisotear a nadie, de que tú como hombre vales exactamente que yo y no un día valgo más, un día valgo menos. Entonces, por conveniencia valgo más que un hombre o por conveniencia valgo mucho menos. ¿Listo? Muchas gracias, Paola. Bueno, muy cierto, aunque digamos que diferente al pasado, ya se está viendo que las mujeres también se van a la pelea, se van también de tomarse las greñas, por así decirlo. Pero Bueno, pues si lo hiciéramos, dejaríamos tanta bobada. O por sea, eso, ya pues, arreglamos las cosas como y tú, se fue. como tú decías, que en vez de pelear y que ya dejar así, pero no, mira que es algo como de la personalidad femenina, ¿no? Pues no sé, ya irá como a un nivel más psicológico, ¿cierto? Pero así se peleen pues Ujú. a lo físico, ¿no? Es una naturaleza diferente.
Vamos a Es que escuchar los a... hombres no se toman las cosas a pecho. Las mujeres, desafortunadamente, no todas, pero sí lo hacemos o lo hacen. Sí, vamos a escuchar a Michael, que está levantando la mano. Sí, yo concuerdo absolutamente con Paola. Yo creo que las mujeres son feministas, pero con los hombres. Y un claro ejemplo es el tema del transporte que Paola estaba mencionando. Yo soy usuario del servicio público y se sube una mujer a pedir la silla y en conjunto y casi en coro le piden a los hombres que demos la silla. Ahora, otra cosa, con todo el respeto de las mujeres. ¿Por qué Paola afirmaba hace un rato lo de que los hombres somos más felices? Porque nosotros, si otro hombre, digamos, nos hace cualquier cosa, lo que decía Paola, nos vamos a los puños y en ese ir y venir de golpes sacamos toda nuestro ofusque y ya, ¿sí? Y se acaba. Las mujeres no, las mujeres lo guardan y lo guardan y lo guardan y lo guardan y eso hace que ellas mismas se destruyan. Por eso la parte de los golpes entre las mujeres yo no creo que sea la solución, no apoyo la violencia en ningún género, pero creo que les ayudaría mucho para liberar esa tensión que tienen entre ellas, por lo menos. Y que así de feministas como son con nosotros, pues sean feministas entre ellas también. Gracias. Es que mira que todo se solucionaría, pienso yo, si dejáramos la bobada de estar repartiendo entre hombre y mujer. O sea, si llegara un punto que finalmente simplemente dijéramos somos seres humanos, punto. No más, somos seres humanos y cada persona es un universo diferente. El problema radica cuando tú empiezas a encasillar. Ese es el tema, ese es el bendito problema, cuando tú encasillas. Si tú no encasillas, finalmente somos personas, somos seres humanos, somos mujeres, somos hombres, somos en general. Eso ayudaría a bajar un poco la tensión de la situación. Eso también va, no sé, parte crianza, parte la estructura cerebral. Pero mira que si llega un punto en que no encasilláramos todo, sería un poco más fácil, se daría de una mejor manera. Sí, es cierto, por ejemplo, y es verdad, o sea, mi esposo se va a jugar fútbol y cuando yo lo veía, se agarraban y peleaban en la cancha y yo decía, hasta acá le llegaron los amigos a mi marido, que no más, y se acaba el partido y se van a tomar una cerveza y se reúnen y hablan y dejan la situación ahí. Y a veces las mujeres también somos así. El tema se trata de no encasillar a la gente, vuelvo a mi tema de buenos o malos, hombres o mujeres, simplemente somos y somos personas y todos tenemos momentos y todos tenemos situaciones y hay que aprender a respetarla y a no guardar odios largos ni a guardar odios eternos. Eso nos raya mucho la vida y nos la complica. Vale, Correcto. muchas gracias por sus puntos de vista. Vamos a escuchar a Jefferson, Si que me hace permiten, ratico no antes está... que den la palabra, Jefferson yo hace quiero rato nos está hacer algo. levantando la mano. ¿Puedo? Vamos a escuchar a Jefferson y vamos con Michael y luego con Julio, listo. Que Jefferson hace rato nos está levantando la mano. Jefferson a la una. Se cansó de ¿Me Jefferson a oyen? levantar la... la mano. Listo. Sí, señor, lo escuchamos. Yo quiero retomar dos puntos bien importantes que se han hablado. Uno, sobre el tema del yin y el yang que hablaba Michael. Cuando vemos esta figura, vemos que del lado pequeño blanco se va formando y se va creciendo y crece tanto el lado bueno, por llamarlo de alguna manera, el lado blanco que empieza a volverse negro, ¿no? Y vuelve y crece y va como en ese ciclo de lo bueno, lo malo, y dentro de lo bueno hay algo malo, dentro de lo blanco hay algo negro y dentro de lo negro hay algo blanco. Quería como resaltar ese tema y no sé, dejar un Nicolás, ¿te llamas tú? Nicolás Sierra.
Nicolás, Sí, señor. dejar como, y compañeros, dejar como una pregunta. Mira, sabemos que en Satanás de Mario Mendoza, principal protagonista, pues es Campo Elías. Y Campo Elías estudiaba mucho, de hecho, su tesis lo había hecho con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, yo creo que por eso es que estamos acá hablando del libro, ¿no? Pero el tema cuando él asesina a la niña, ¿tendrá relación con el caso que ocurre en el primer capítulo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Sería bueno, ojalá algún día poderle preguntar a Mario Mendoza al respecto. Sí, es una buena incógnita. Igual, pues creo que son condiciones de la mente y son algunos trastornos que pueden tener muchas cosas pues como parecidas. Entonces pues ¿por qué no? Podría ser. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, escuchamos ahora sí a Michael, que él tenía algo, como una contrarrespuesta por ahí pendiente. Y vamos con Julio después de él. Michael, ¿nos escucha? Sí, gracias. Ok, vale. Yo quería decir a lo que estaba diciendo la compañera hace un rato de que es de crianza. Yo sí creo que es de crianza, porque en las tiendas de juguetes, para poner un ejemplo sencillo, preguntan si es de niña o de niño, porque se tiene la concepción de, digamos, que las niñas no pueden recibir un balón y los niños no pueden recibir una muñeca. Entonces yo creo que si dejamos de seccionar digamos, el género, se puede llevar a cabo una sociedad más pacífica y con menos rencillas. Muchas gracias, Michael. Escuchamos a Julio. Muchas gracias. Buenas noches, no me acuerdo si saludé. A mí me gustaría complementar un poco lo que estaban discutiendo, o que estaban hablando Michael y creo que Nicole, con respecto al ejemplo que ponían del bus en Transmilenio y el tema de la silla. Y ese tema es, también como lo dijeron después, es un tema muy de crianza, muy de la forma en que nosotros o fuimos educados o la forma en que nosotros convivimos y nos sentimos dentro de la sociedad. Porque a mí, por ejemplo, el caso de Bogotá, Transmilenio, me está a mí recordando que yo debería ser caballeroso y que debería cederle la silla a una señora, a una persona del sexo opuesto. Pero aún así, Michael decía que las mujeres llegaban y le pedían a los hombres que nos levantáramos. Ahí es donde yo quiero decir que en mi caso, a mí mi abuela me enseñó a punta de garrote que uno tenía que ser lo que ella llamaba en su época comedido. Entonces, para mí no es difícil ceder la silla y prefiero cedérselo a mujeres. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que si es un tema de formación y ya pues cuando uno ya está entrado en añitos, ya uno empieza a quejarse de que los jóvenes no asuman la misma posición, dado que ahora los jóvenes pues son más críticos y están más dados o entienden la igualdad de géneros de una manera que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que hay un tema de formación y la forma en que uno se concibe dentro de una sociedad. Si yo considero que una mujer está en una posición en que si es de mayor de edad o que viene con paquetes, y que mi composición morfológica es diferente, o sea que yo puedo resistir más tiempo de pie o que puedo caminar más, y las mujeres no, viéndolo desde el punto de vista morfológico, no desde un punto de vista social y que se considere que ellas no tienen la misma capacidad, no es eso, entonces, es a donde yo quiero llegar después de dar tantas vueltas, es que nosotros tenemos que mirar qué clase de sociedad queremos y actuar en consecuencia. Si yo quiero una sociedad amable, una sociedad donde a mi hija, en alguna de mis hijas les den la silla en algún momento, pues
esa sociedad yo la construyo. No sé cómo concatenarlo con el tema del libro, porque dentro de esa lectura vemos que esa maldad es una negación hacia las cosas que socialmente son beneficiosas, o sea, que socialmente en la medida en que nosotros mejoramos como seres humanos, como seres miembros de una sociedad, estamos mejor preparados para mejorarla, para hacerla más, no sé cómo es la palabra, para que tenga una dinámica en donde entre todos nos cuidemos y entre todos seamos más cívicos, sería la palabra. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Aprecio mucho la participación. Paola creo que estaba levantando la mano. Sí, Paola. Bueno, retomando el tema que ustedes los escuchado, dice que es muchas veces de crianza, los comportamientos. Estoy y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo crecí con un papá alcohólico, ¿sí? Y yo toda la vida vi que mi papá era alcohólico y llegaba borracho y no sé qué. Y he conocido personas que siendo de crianza, que hasta su papá a la fiesta de cumpleaños de 18 que fue y lo a emborrachar. Eso podemos decir que es de crianza, pero no porque mi papá es un alcohólico, yo lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, sí hay cosas que son de crianza, ¿sí? Como la buena educación, como los modales, ¿sí? Pero hay cosas que como seres humanos encasillados, como decía una compañera que estaba hablando, no me acuerdo si es Fernanda, son cosas que si nos encasillamos en que los hombres hacen esto o las mujeres hacen lo otro, siendo todos seres humanos, no se trata de que es que a mí me criaron así, ¿sí? Entonces el hijo del ladrón tiene que ser ladrón porque eso le enseñaron en su casa. No. Un ejemplo, volviendo al cuento del Transmilenio. eh, Cuando yo estaba pequeña, no existía la silla azul, ¿sí? Y a mí no me decían, es que si usted hay una silla azul, Paola, no se siente, ¿sí? Ya tengo la edad suficiente para tomar una decisión y en mi caso, personalmente, yo me subo a un Transmilenio, un bus y hay una silla azul desocupada y el bus está lleno, no me siento. ¿Por qué? Porque no sé que no es para mí, ¿sí? Ya si estuviera embarazada o tuviera pues una situación particular que me hiciera usar la silla azul, lo hago, ¿sí? Pero ahorita no importa, o sea, pues como nadie me está viendo, yo me siento. Entonces no creo que su mamá o su papá o en su casa le hayan dicho, bueno, la silla azul es cuando lo estén viendo, no se siente, pero cuando lo estén viendo, entonces ahí sí se levanta y se hace el que no. No, yo por voluntad propia lo hice. Entonces hay cosas que no nos podemos seguir. Escudando en que es que la sociedad o es que es la moda o es la forma de actuar. No, somos totalmente adultos y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, volviendo al tema de la violencia que había con la niña. Entonces, porque él vino, la pisoteó, y papá fue, mamá fue a cobrar un cheque y ya pasó así. Si fuera así, este mundo está movido totalmente por dinero, entonces no estaremos cambiando porque es que si a mí me tratan mal, entonces yo voy, cobro un cheque, un dinero y se acabó. No, yo le enseño a mis hijos, a mis hermanos que no, o sea, hay cosas que tú, pues, que se valorizan con dinero y otras cosas que no. Hoy hay temas, un ejemplo y se los pongo, un tema de la vida real, ¿sí? Si a mí mi hermano hoy me dice, por ejemplo, tomó algo que no era de él, ¿sí? Entonces yo le digo, no, nene, no te preocupes, esta vez está mal, pero la próxima vez no lo vuelvas a hacer. No, simplemente está mal esta y todas las veces. Y creo que los que tienen hijos llevan a sus hijos a lo mejor, ¿sí? Y ya en el futuro, con las raíces que nos dieron o con las raíces que ustedes les están dando en este momento a sus hijos, van a hacer las cosas bien o las van a hacer mal. Pero ustedes no se pueden, no nos podemos ir a jalar los pelos en 30 años que mi hijo tenga un ejemplo 20 y hizo algo mal por decisión propia y lo voy a justificar porque, no, es que como eso es lo que ve en la sociedad. Entonces no es tema de crianza, las crianzas son los buenos modales, las buenas formas de actuar y otra cosa la decisión propia de que tú desde tu punto de vista lo hagas
o lo dejes de hacer de una buena o de una mala manera. Muchas gracias, Paola, por tu aporte y muchas gracias también pues por compartirnos tu experiencia y pues cosas de tu vida privada. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes, todos enriquecieron mucho esta parte de la sesión. Vamos entonces con nuestra parte final para darle ya final, valga la redundancia, a esta sesión. Entonces, Michael, nos ayuda por favor con esta sesión, con esta sección de la sesión. Creo que Michael se nos fue otra vez. Otra vez se nos fue Michael. Está teniendo, creo que, problemas. Bueno, voy a ir leyendo aquí unos cuantos datos curiosos. Aquí tenemos pues Ya, que... Ya, ok, listo, Michael, gracias. bueno, como datos curiosos tenemos que la muerte del escritor fue en el año 1894. Esta se llevó a cabo 8 años después de que terminara su obra. Sucedió a partir de que él notó un cambio de aspecto en su rostro y la muerte se dio a consecuencia de una ruptura en el vaso sanguíneo de su cerebro. Y digamos, todo este trasegar, digamos, de las transformaciones y eso, lo que él vivió, se plasma un poco en el libro. Por otra parte, tenemos que el personaje de Jekyll Hyde juegan un papel menor dentro de la película de Van Helsing. También, haciendo mención de las caricaturas, pues en la caricatura Flippy, que pues en los episodios donde rememoran la guerra, este sufre como transformaciones y lo convierten o lo conllevan a ser un personaje similar a lo que era Hyde en el libro, pero este se torna de un carácter siniestro y malévolo. Otro dato curioso es que en la cultura alemana existe algo que se llama el Doppelganger o el Doppelganger, que habla también de la dualidad en cuanto a personalidad que tienen los seres humanos, digamos, y que todas las personas en algún momento de la vida tenemos que hacer uso de o hemos hecho uso, o haremos uso de esa doble personalidad. Y pues ya, eso sería todo. Listo, Michael, muchísimas gracias. Bueno, acá realmente vemos que esta obra da apertura a muchas otras obras, ya sean cinematográficas o también literarias, lo cual es muy interesante. Digamos, esta película no la he visto, pero pues después del libro va a ser una de las películas que me quiero ver. Les recomiendo también y así pues uno va, digamos, como atando cabos y atando diferentes temas que se ven en ambas obras. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún último aporte? ¿Alguien quiere decir algo antes de despedirnos? Sí, Ok. que un dato curioso, y es que él fue enterrado en la cima de una montaña, ¿sí? Cerca a Lima, su hogar de samoano, samoano. Entonces me pareció pues curioso que fue enterrado en una montaña, en la cima de una montaña. Interesante. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Esta obra pues fue clasificada en algún momento como, o en su momento como una obra de terror, ¿no? Tal vez por la época, tal vez porque, Sí. por los temas que el autor intentaba tocar. Sin embargo, pues al leer el libro, uno se da cuenta que es un tema, además que no tiene tiempo, ¿no? Que tiene espacio, pero que no tiene tiempo.
hasta el mismo tema que se trató desde que se escribió a la época, pues siempre va a dar de qué hablar y siempre pues va a tocar temas muy relevantes del ser humano, ¿no? Muchas gracias. Sí, así es, Jefferson. Y yo creo que aquí el tiempo juega un papel muy importante porque, porque así como no es lo mismo uno leerse un libro en este momento que en 10 o 15 años, porque la persona como tal cambia y también su mentalidad. De esa misma manera yo creo que se veía la obra, ¿cierto? Era vista de una manera y pues en el presente, en el 2021, se ve de otra manera mucho más diferente, teniendo en cuenta pues que antes era un mundo más conservador, era un mundo más misógino, entre otras descripciones de esto. ¿Alguien más? Aparte de que siendo un libro tan corto, da para tantas y tantos temas, lo que decía Nico. Yo creo que si lo leyéramos, lo hubiésemos leído hace 20 años, hubiésemos tenido un concepto totalmente diferente al que tenemos hoy. Y sé que en unos 20 años, si lo volviéramos a leer, el concepto ya por sociedad y por muchas cosas nos estaría cambiando, ¿sí? Aparte que siendo un libro tan corto, ha inspirado millones y millones de películas, obras de teatro. Bueno, igual en la próxima sesión les mostraremos más, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar curiosidades sobre el libro, o sea, hay muchísimo que personalmente me dejó como sorprendida encontrar absolutamente tanta variedad en diferentes temas, en diferentes puntos, y que es un libro que creo que con todos los años que lleva y lo que le falta, porque creo que no es un libro que vaya a morir fácilmente. Muchas gracias, Paola. Michael. Bueno, Michael nuevamente tuvo problemas con su internet. Bueno, entonces, no siendo... Yo lo que, porque el doctor, Hola, el hola, doctor, Michael. este libro del doctor J.K. Mr. Hyde, me lo pidieron cuando estaba como en sexto. ¿Soy yo o es él? Sí, perdimos la Sí. onda. No, no, no eres tú, soy Ya, yo. Luego la Sí. comunicación. eres tú, soy Es yo. él, Nico, es él. Es No él, te ah, bueno. preocupes, tú vas bien, tú vas bien. Sí, ah, bueno, no, ya estaba preocupado. A, a No, mí, no a te mí, preocupes. a mí me llama la atención del tema general del libro, es cuando Frank Molina, bueno, eso lo vamos a leer, creo que en Lady Masacre, Ajá. Frank logra darle un giro a un caso que tenía tan complicado y fue en el momento en que estaba en su momento de que la bipolaridad le cambió de personalidad que logró como tomar el valor para hacer lo que a él le daba miedo hacer cuando estaba, digámoslo entre comillas, normal. Entonces, pues dentro de lo malo, lo bueno, le da coraje, le da valor y lo vuelve a uno como más arrojado. Entonces, también eso es importante como manifestarlo y tenerlo. Muchas gracias, Julio. Sí, entre nuestro cronograma anual está la obra de Lady Masacre y bueno, va a ser todo un placer atar diferentes cosas entre una obra y la otra, dar esos saltos, pues es demasiado interesante. Nico, ¿Sí? eh, un aporte chiquitico, lo que el señor Ok. decía. Cuando yo estaba en la clínica hospitalizada, cuando pude salir de la clínica el fin de semana, fue cuando yo conocí a Mario. Y ese día yo le conté todo lo que estaba pasando, toda la crisis, todos los diagnósticos que me habían dado. Y Mario, fue la primera vez, Mario me miró y me dijo, tú tienes que entender que los grandes personajes de la historia, los grandes artistas y los grandes poetas y escritores siempre han basado
todo su arte precisamente en eso, en el dolor, en la enfermedad y en los problemas realmente psicológicos de alguna manera, para que me entiendan. Mario decía, es que me dijo, y yo me sentí bien, por fin pude sacar la cabeza, avergonzarte de tu condición, porque es que tu condición es lo que te hace especial, y de tu condición es donde tú vas a tomar fuerzas para hacer. Solamente naciste en la época equivocada, porque si hubieras nacido en los 70, los grandes músicos y pintores eran melancólicos, sufrían de ansiedad, de depresión, y eso lo tiene muy claro Mario. Y fue algo que cuando él me lo dijo, y fue cuando yo entendí que yo no era un monstruo, que yo no estaba, no tenía por qué estar encasillada y tachada de ser una persona extraña por mi condición mental, dije, miércoles, es verdad. Y realmente si ustedes lo ven, Mario ha basado muchos libros en eso, en las condiciones psicológicas y mentales de muchas personas, que aunque ustedes no lo crean, después de una lucha interna muy grande, hace que uno se vuelva más fuerte y hace que uno le dé a la gente algo más de ayuda y sea un poco más, sea un poco más cercano al dolor ajeno, porque entendemos que es estar solos y tildados de monstruos en una sociedad donde cree que todo tiene que ser perfecto. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. La valoramos mucho, de verdad. Muchas gracias. Bueno, en este momento ya nos quedan 2 minutos 30, entonces ya nos vamos. Les recordamos nuestras fechas. Dentro de 8 días, enero 28, vamos a finalizar con esta obra. Entonces están cordialmente invitados. Por favor, estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Y bueno, también allí podrán encontrar nuestro cronograma del año 2021, donde, bueno, mes a mes podrán ver las obras que tendremos para este año. ¿Listo? Cualquier pregunta, duda, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, les agradecemos mucho su asistencia en esta noche. Para nosotros es todo un placer acompañarlos y tener estas sesiones tan interesantes, aportando también un granito de arena a la motivación a la lectura y bueno, saliendo pues como de cosas que no son tan productivas como un buen libro. Entonces les recordamos que leer es resistir, sigamos resistiendo juntos. Los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo las sesiones grabadas por este medio, por si de pronto en alguna ocasión no pueden asistir a una. Muchas gracias a todos ustedes, tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por mantener vivo el espacio. Muchas gracias. A ustedes por Muchas participar. gracias. Ustedes son los que lo mantienen vivo. Muchas gracias.